Luego de haber escuchado a la maravillosa Diana Ankudinova por primera vez, me quedé con muchas ganas de volverla a escuchar y analizarla junto a ustedes para que juntos podamos desentrañar la maravilla que representa su voz. Para eso, en esta ocasión, elegí una versión cantada por ella de la canción Dernière Danse, que originalmente pertenece a la cantautora francesa Indila y que su traducción es El último baile. Es una versión de estudio para que podamos contrastarla con la versión en vivo que vimos en la competencia en el video anterior, que si no lo viste, por supuesto te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a Diana Ankudinova en Dernière Danse, que dice así. Cachengue le decimos en Argentina esto. Pourquoi si jamais tu commençais, je suis connaisseuse et pourtant ça oui je suis, ça fait pas rouge d'un ça donne trop une dernière danse pour oublier ma peine et mon c'est je veux mon prix couture commencer. Oh, ma douce France. ¿De dónde sale su voz? Je remonte le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le doigt la pluie. Un peu d'amour après tout mien. Et je danse, 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 danse. Et de le bruit, j'ai cours, j'ai dehors. Et c'est ma tour, et la mandíbula caída, de su voz es genial. Y la música es francesa. Se nota en la intencionalidad. Muy bien. Baterista atrás. Final inesperado. Bueno, está muy linda la canción. No conozco cuál es la versión original. A propósito, no la escuché para llevarme todas las sorpresas posibles con la interpretación de Diana. Hay algunas cosas que no me sorprenden, como lo gutural de su voz o la gravedad de su voz, en qué registro está cantando. Algo muy particular que se me ocurre inmediatamente es que hay una suerte de apropiación por parte de ella de esta canción, otra vez sin conocer cuál es la versión original, por ciertos arabescos que han aparecido
desde el vamos. Miren, vamos a escuchar nuevamente la introducción en esta parte. Eso es muy propio de ella, parece que es si menor. La música acá es súper sencilla. ¿No? Algo así. Si menor. La música, otra vez, es siempre lo mismo, es muy estática. Si le pusieran un acordeón sería tremendamente francés. Tiene como esta belleza natural del movimiento de... Pero lo que le agrega Diana es esto. Que inmediatamente uno identifica con la serpiente y el canasto. Es decir, es... A ver... Esto. Que esto puede ser... Es una escala frigia, muy utilizada en el flamenco español por la influencia árabe justamente, ¿no? Que uno cuando escucha esto puede relacionarlo con una escala que se llama escala menor armónica, que es la de la serpiente saliendo del canasto, pero en este caso está utilizando una escala que se llama frigia mayor, porque el primer acorde que se forma es mayor, pero lo hace solo en ese momento. O sea, la tonalidad original es si menor, que es en lo que está toda la canción, pero en ese momento hace como este si frigio mayor, muy interesante. Me gusta que lo haya utilizado como un detalle casi menor al principio para esta introducción cinematográfica, si querés. Es decir, no abusa de los recursos que ella ya tiene, porque después sale con toda su voz extremadamente gutural, que es muy agradable. Por lo menos a mí me gusta escuchar cantantes así. Más allá de que se nota la técnica que tiene, hay ciertos momentos en los que se podía escuchar algún golpe de glotis, ¿no? Como ahí, como algo muy agudo, que yo no puedo reproducir porque no me sale. Ahí, por ejemplo. Ese sonido agudo pequeño que es un instante solamente es muy interesante porque hace al estilo. Imagínate que la nota estuviera en este espacio, el sonido, y rebotara, modificándose brevemente y muy sutilmente el sonido. Y es tremendo porque deja la boca abierta y hace todo desde acá. Parece que no interactúan los labios con el sonido que está esgrimiendo desde su boca. Y además lo redondeada que es su boca, más allá de la cuestión fisiológica, me refiero a cómo técnica vocalmente está apropiándose de la canción y cómo lo está expresando a través de lo que canta. Y es genial, sobre todo en esta parte, otra vez siendo que la canción es muy sencilla a nivel musical, porque son 4 acordes todo el tiempo. Fíjate que en un momento yo lo hice mientras estaba sonando la canción, el baterista atrás, como con toda la onda, está pegándole simplemente a la batería. Ahí lo ves, está muy ahí como en el fondo oscuro, pero se nota que le está dando con todo. Y el final también es muy interesante e inesperado, donde introduce otra vez ese arabesco frigio que habíamos visto en la introducción, y me parece algo muy atinado a nivel producción, porque utiliza el mismo recurso al principio y al final, y ocasionalmente en alguna parte en el medio, como vimos con el golpe de glotis que decíamos que podría estar haciéndolo. La cuestión es que cuando tenés canciones tan estáticas a nivel musical es muy difícil buscarle un final o llegar a alguna conclusión, justamente porque su característica es la repetición, y cualquier corte de la repetición va a sonar abrupto. Sin embargo, acá con el descenso de intensidad parece, incluso al final, hacer este acorde muy del cine noir, ¿no? Que es un acorde menor con séptima mayor, muy lindo, muy interesante, que da esta sensación de misterio. Vamos a escuchar una vez más la introducción y el final para comparar estéticamente cómo está entonando ella y qué está pasando con la música. Porque al principio está como El Exorcista. ¿What?
creándose ahí como una ambientación con el piano y un pad, una cuerda de fondo. Y los platillos de la batería. Eso fue la introducción y el final fue así. Con lo cual, si te gusta hacer música, sea de manera amateur o profesional, o te gusta sencillamente escuchar música, me parece muy interesante prestar atención a estas cuestiones porque son las que en definitiva hacen que las canciones nos gusten, más allá del cantante incluso, porque el cantante no deja de ser una pieza más en el rompecabezas universal de la música y no tenemos que perder eso de vista, porque muchas veces toda la atención queda subsumida o resumida en él o la cantante y sin embargo es, al igual que los demás instrumentos, la voz un vehículo para transmitir lo que la música tiene para decirnos, que no es ni más ni menos que la inabarcable cantidad de sentimientos que podemos expresar como seres humanos. Si querés que reaccionemos y analicemos algún otro tema de Diana, como siempre sabés que podés dejarlo escrito justo debajo. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.